En esta lección, determinaremos los límites en el infinito usando el valor más alto término de grado en el numerador, y el grado más alto término en el denominador. Mirando nuestro primer límite, donde tenemos el límite de la función racional. A medida que x se aproxima al infinito, observe el término con el grado más alto en el numerador es 3x al cuarto, el término con el grado más alto en el denominador es x al quinto. La idea aquí es que 3x al 4 grados va a dominar menos 3x cuadrado más 8 en el numerador a medida que x se aproxima al infinito. En el denominador, x a la quinta va a superar a 2x al cubo más 3, de nuevo, cuando x se aproxima al infinito. Y, por lo tanto, el límite dado es igual al límite de 3 veces al cuarto, dividido por x hasta el quinto cuando x se aproxima al infinito. Observe que aquí podemos simplificar 3x al cuarto dividido por x al quinto es igual a 3 dividido por x, lo que nos da el límite de 3 dividido entre x, cuando x se aproxima al infinito. Siempre que tenemos una fracción en la que el numerador es una constante, y el denominador contiene una variable que se aproxima a positiva, o infinito negativo, los valores de la función hacerse más y más pequeño y se aproxima a cero y, por lo tanto, el límite de 3 dividido por x cuando x se aproxima al infinito es igual a 0. Y el valor de este límite es el mismo que el valor del límite original. En cuanto al segundo ejemplo, el término de grado más alto en el numerador es x hasta el séptimo. En el denominador, el término de grado más alto es de 2 veces al 7 grados. Así que de nuevo, x el séptimo va a superar menos 3x al cuadrado más 8 a medida que x se acerca al infinito. En el denominador, 2x a la séptima dominará a 7x al cubo más 3. De nuevo, cuando x se aproxima al infinito. Y, por lo tanto, este límite es igual al límite de x al séptimo dividido por 2x al séptimo. Cuando x se aproxima al infinito. De nuevo, podemos simplificar x a la séptima dividida por 2x a la séptima es igual a 1, 2. Si es útil, coloque un coeficiente de 1 en el numerador. Simplificando, tenemos el límite de 1 o 2. Cuando x se aproxima al infinito, notaremos que 1 o 2 no se ve afectado por x y, por lo tanto, este límite es igual a 1 o 2, que es el mismo valor como límite original. Para el tercer ejemplo, el término con el grado más alto en el numerador es de 2x al quinto. El término de grado más alto en el denominador es 9 veces al cubo. Y, por lo tanto, el límite dado es igual al límite de 2x al quinto, dividido por 9x en cubos como x se aproxima al infinito. Y de nuevo, simplificando, tenemos el límite de 2x al quinto dividido por 9x al cubo es igual a 2x al cuadrado dividido por 9, si queremos 9x al cuadrado cuando x se aproxima al infinito. Observe que cuando x se acerca al infinito, el numerador aumenta sin límite, el denominador permanece en 9 y, por lo tanto, los valores se hacen cada vez más grandes y se acercan al infinito positivo. Y, por lo tanto, nuestro camino hasta el límite es igual al infinito positivo. Solo recuerda, el infinito no es un número real. Esto realmente indica no existe un límite. Pero dado que este límite se acerca al infinito, lo mismo ocurre con el límite original. Espero que te haya resultado útil.